nos acompaña Violeta Pascual Blasco, que es profesora e investigadora aquí en la UCAM y, bueno, graduada en comunicación audiovisual. Estás en muchos proyectos, uno de ellos es que estás con alumnos que tienen TEA y entonces los estás introduciendo en el mundo del doblaje, que eres una apasionada, y también impartes muchos cursos como el de Factuals. Y también estás dentro ya del mundo de la IA y bueno, evalúas prácticas de la IA, del uso del ChatGPT y demás. ¿Cómo es todo esto? Explícame un poquito. Bueno, pues esto es un poco, al final, el desarrollo de mi etapa estudiantil plasmado en mi etapa adulta o en mi etapa como trabajadora. Entonces, bueno, pues bien, como has dicho, ahora mismo estoy centrada en mi tesis, que es una adaptación de la metodología del doblaje tradicional, tanto de ficción como de factuals o realities, para personas con trastorno del espectro autista. Estamos trabajando en colaboración con Astrade, con un grupo de chicos y chicas de Astrade, y básicamente lo que queremos, además de que a ellos les suponga un taller pues que les motive, que les guste y que les ayude a trabajar sus habilidades comunicativas y emocionales, que pueda suponer para ellos una proyección de futuro pues, como trabajadores. Y bueno, como dices, además, pues la IA, yo creo que al final todos, independientemente de la rama a la que nos dediquemos, nos tenemos que adaptar a ella y tenemos que convivir con ella. Y en ese sentido, pues ya estamos trabajando desde toda la Facultad de Comunicación, implementándola en todas las asignaturas. Y yo pues he tirado también un poquito más ahí en términos de investigación, pues ver cómo lo podemos aplicar, sobre todo el temido trabajo fin de grado, TFG, y al final que sea una herramienta de ayuda más que de trampas. ¿Y por qué iniciaste tu trayectoria en el mundo de la publicidad y la comunicación? Bueno, pues me viene de pequeña porque mi familia paterna ha tenido siempre una imprenta y yo me he criado en una imprenta. Entonces mi padre ha trabajado como diseñador gráfico toda su vida y me viene de ahí, básicamente, la familia, la necesidad de encontrar esa manera de comunicar sin ser artista, pero siendo artesano, que es un poco a lo que nos dedicamos los que estamos en la comunicación y en la publicidad. ¿Y por qué el doblaje? Porque has estado también en Madrid estudiando, formándote. Pues el doblaje es un poco un proceso que surge al despertar una vocación en la carrera, en la asignatura de doblaje audiovisual de cuarto de comunicación audiovisual, y que de repente supone una oportunidad en mi vida que nunca me había planteado, ¿no? Que fue ir a Madrid a formarnos específicamente en el doblaje de Factuals, que es el doblaje de reality, de documentales y de programas de telerrealidad al final. Es un doblaje un poco diferente al doblaje de ficción porque es un tipo voiceover que mantiene la voz original, pero bastante divertido y muy útil porque desde las plataformas de streaming, el boom de las plataformas de streaming, hay muchos contenidos de este tipo que necesitan ser doblados. Y en tu investigación, el impacto del doblaje, la percepción de personajes en la telerrealidad, lo que me has estado también ahora comentando, ¿qué hallazgos te han sorprendido más? Pues que al final cada producto audiovisual desde el principio se concibe también como una especie de marca, de producto en sí mismo, y muchas veces no somos conscientes de que las voces de doblaje son parte de ese envoltorio, de ese packaging del producto. Entonces, bueno, pues estuvimos investigando el año pasado sobre el programa de telerrealidad de las Kardashian, que ha tenido como dos etapas porque han trabajado con dos productoras diferentes, ahora son sus propias productoras. Y vimos como al principio, en las primeras temporadas, las voces de los personajes femeninos protagonistas de las hermanas Kardashian eran unas voces más aniñadas, más incluso infantiles, más repelentes. Incluso la propia Kim Kardashian, que es la protagonista, tiene una voz pues, de una persona tonta, básicamente. Y cómo en el momento en el que ellas cogieron la producción del programa, cambiaron esto radicalmente, ¿no? Y las voces ahora son pues, unas voces mucho más femeninas, más graves, más empoderadas. Y la investigación resultó en que efectivamente la percepción de la gente cambiaba totalmente, la personalidad de la Kim de las primeras temporadas, de eso, una persona, pues, una niñata, una persona repelente, a la Kim actual, que la ven como una mujer empoderada, una mujer seria y una mujer pues, con cabeza. ¿Y algún personaje que te haya marcado de reality show, de telerrealidad? Pues yo creo que un poco las Kardashian, y por eso casi que una de mis primeras investigaciones ha sido esa. Y luego yo creo que el mítico pues Jersey Shore, ¿no? Que fue como la etapa de MTV, Embarazada a los 16, todo este tipo de programas que yo creo que a una generación nos marcaron mucho los veranos y que al final nos han hecho a todos en nuestras cabezas coger ese soniquete del doblaje e incluso muchas veces en nuestro día a día utilizarlo sin ser conscientes. ¿Defiendes este tipo de contenido, por ejemplo? Porque Por mucha gente supuesto. lo critica, pero luego se Claro. lo ve bien. A ver, tienes que saber que este tipo de realities no tienes que pensarlo como un contenido que te vaya a educar o culturizar, a veces sí,
pero generalmente este tipo de programas no. Es un contenido de entretenimiento, sin más, y hay que tomárselo como tal. Pero sí reivindicamos que hay mucho trabajo detrás. Sí, muchísimo, muchísimo trabajo de producción, de guionización, aunque parezca que no, de la propia grabación, sobre todo, pues, te pongo el caso de las Kardashian, ¿no? Que es como un caso en el que al final ellos son muchos personajes, casi todos protagonistas, en muchos escenarios diferentes, y la producción de eso, bueno, pues tú también lo sabes, ¿no? Sí. Es brutal. Y ahora si nos vamos un poquito al mundo de la IA, Ujú. que la estás trasladando en lo que es el aula, ¿hay alguna anécdota que nos puedas contar, sin mencionar ningún dato personal, obviamente, de algo que te haya sorprendido? Porque al final meter inteligencia artificial, tanto como que sea verdaderamente una herramienta de ayuda, pues habrá gente que a lo mejor o ha metido la pata. Yo he de confesar que lo he hecho alguna vez. Entonces, algo que te haya sorprendido, que hayas dicho, madre mía. Pues mira, el año pasado por primera vez en la asignatura de publicidad interactiva, que es una optativa de cuarto de publicidad, introduje una práctica que era diseñar un influencer con inteligencia artificial completamente, de principio a fin, tanto su nombre como toda su personalidad, como su imagen. Y me sorprendió bastante, y de hecho lo hice casi como para pillarlos y que se dieran cuenta, porque cuando trabajaban toda la parte de la imagen del influencer, estuvieron mucho tiempo trabajando la imagen hasta que consiguieron más o menos lo que ellos querían. Pero la parte textual de toda la estrategia de contenido, de tipo de objetivos, lo primero que le dio ChatGPT fue lo que se quedaron. Entonces había muchas cosas que estaban mal, o que eran muy manidas, o que eran muy generalistas, o que no estaban enfocadas a los objetivos de la propia práctica. Y entonces, al terminar la práctica y presentarlas, se los dije, y ellos mismos se dieron cuenta, ¿no? De cómo la parte visual sí que nos preocupamos más en buscar lo que queremos, pero a veces la parte textual nos la comemos como nos la da. Y eso pues es peligroso, sobre todo para ellos si la utilizan como una herramienta de ayuda en sus prácticas o en sus trabajos, porque al final está muy bien y resuelve mucho tiempo, ahorra mucho tiempo, pero el pensamiento crítico de nuestro cerebro tiene que estar ahí. Claro, y en trabajos como el TFG, Ujú. ahí también tendría cabida. Sí, por supuesto. Yo les digo siempre que, igual que yo lo estoy aprovechando en mi tesis, pues para resumir documentos, para traducir documentos, incluso para revisar citaciones bibliográficas, que ellos lo pueden hacer igual, siempre y cuando sepan darle un buen contexto a la inteligencia artificial, ¿no? Esto que le llaman la ingeniería de prompting, em, que es la manera en la que tú consigues que la IA te dé los buenos resultados, ¿no? Si tú le das un prompt, una instrucción generalista, sin ningún tipo de contexto, sin ninguna base, pues te va a dar algo que seguramente no sea lo que tú necesitas. Ahora, si tú, pues, por ejemplo, trabajas dándole tu normativa de citación bibliográfica, eres crítico con los resultados que te da y los revisas, sobre todo, pues te ahorra mucho tiempo. Compruebas y que también la inteligencia artificial se equivoca, ¿no? Claro, las alucinaciones, ¿no? Que se le llaman, las tienen, las tienen. Y ahora si nos vamos a la Facultad de Comunicación en general, ha sufrido una gran actualización, ha sufrido a rasgos positivos siempre. Hay muchas nuevas asignaturas, tanto en Publi, Comunicación, Periodismo. Háblanos un poquito sobre estas nuevas actualizaciones y por qué. Pues yo creo que es una revolución que nosotros como profesores llevamos haciendo tiempo, porque al final la comunicación evoluciona constantemente, y pues como profesores tenemos que evolucionar con ella e impartir esas evoluciones, pero ahora sí, a partir del curso académico que viene, se implanta de manera realista, ¿no? Y pues al final los 3 grados, tanto el de comunicación audiovisual como el de periodismo como el de publicidad y relaciones públicas, se han renovado para dar cabida a nuevos perfiles profesionales, a nuevas necesidades del sector, y a nuevas adaptaciones, tanto digitales como sociales, que eran necesarias. En general, los 3 grados cambian, asumen asignaturas nuevas, pues enfocado a estas nuevas tendencias del mercado, que creemos que son necesarias que nuestros alumnos conozcan desde ya en las aulas y no solo desde sus perfiles profesionales. Y quizá el que más ha cambiado es el de publicidad y relaciones públicas, que además cambia de nombre, se actualiza a publicidad, relaciones públicas y marketing de contenidos, ¿no? Que es como una palabra clave hoy en día en el sector de la comunicación digital, sobre todo, que creamos muy necesaria. Tú has sido alumna y ahora eres profesora. ¿Cómo has sufrido toda esa evolución desde dentro, ¿no? Tanto y cambiando de rol? Pues es lo que te digo, yo he ido viendo como mis compañeros que eran mis profesores, a pesar de que la asignatura tuviese un nombre concreto, ya introducían cosas nuevas, ¿no? Pues, no sé, pues podcasting y todo esto ya cuando yo estudiaba, a pesar de que no era un boom, ya hablábamos de esto en clase. Y al final mis asignaturas, que la mayoría son de cuestiones digitales,
pues yo siempre digo que tengo que renovar los temarios todos los años, sobre todo en la asignatura de publicidad interactiva, que es la asignatura más digital y más de redes sociales. Yo la cambio, si la asignatura empieza en febrero, yo en febrero estoy cambiando la asignatura, porque eso evoluciona constantemente, ¿no? Los algoritmos de las redes sociales, el marketing digital, el SEO, ahora la inteligencia artificial. Entonces, al final, es lo que te digo, nosotros creo que siempre hemos estado a la última, pero ahora es una realidad más factible, más visual incluso, en el nombre de muchas asignaturas que cambian y se transforman para implantar estos nuevos contenidos, como las que aparecen completamente nuevas. ¿Y os habéis encontrado con el caso de que llegue un alumno y os diga, no, mira, es que ni quiero ser periodista, ni publicista, ni quiero hacer cortos, lo que quiero es ser creadora de contenido? Ya muchos, Ya ya muchos. muchos. En primero, sobre todo, yo tengo varias tuteladas en primero y cuando hablo con ellas dicen, no, es que yo quiero dedicarme a la creación de contenidos o a todo el tema del influencer marketing. Quizá no ser ellas influencer, pero sí pues gestionar estos perfiles profesionales, que además es una nueva figura profesional con mucho trabajo también. Ya muchos quieren dedicarse a ese tipo de... porque es al final lo que ellos consumen, ¿no? Ya quizá no ven el perfil ese del comunicador audiovisual que veía mucho cine, ya es más raro y ahora son todos más consumidores de contenido rápido. Y ya más enfocado en el mundo publicidad, ¿qué consejo le darías pues, a todos esos alumnos que quieren especializarse en conectar lo que es la audiencia con historias y con una marca, por ejemplo? Pues mira, yo siempre a mis alumnos les digo una cosa, que es que la publicidad ha ido evolucionando es un reflejo de la sociedad, y conforme la sociedad ha ido evolucionando, la publicidad también. Hemos pasado de la publicidad de propaganda, la publicidad informativa, la publicidad de marca en los 80-90, la publicidad emocional hasta hace unos años, y ya se habla de la publicidad empática, que es quizá ese paso más allá de no solo contar una emoción, sino conseguir que esa emoción sea exactamente la que necesitas trabajar con ese perfil exacto de público al que te diriges, ¿no? Ser empático es ya no solo emocionar, sino además como acompañar y escuchar a tu audiencia. Y creo que la publicidad hoy en día tiene mucho de eso. ¿Y crees que estas nuevas generaciones de alumnos vienen con un gran cambio en cuanto a crear nuevos contenidos, hacer nuevas publicidades? Sí, por supuesto. Ellos ya vienen, si antes, bueno, si se siguen enseñando programas de edición tradicionales, porque deben conocerlos igualmente, pero ellos ya vienen con una base de saber crear contenido, contenido en vertical principalmente, Ya. y de editar ese tipo de contenido desde sus propios teléfonos móviles, aparte pues con mucha destreza e imitando muy bien lo que ya hacen los profesionales. Entonces, quizá estos nuevos grados que sacamos a partir del año que viene se adaptan a ese nuevo perfil de alumno, que también es necesario, ¿no? No podemos plantearnos los grados o la enseñanza universitaria como algo cerrado, de esto tiene que ser así toda la vida, sobre todo en cuestiones de comunicación, sino que debemos adaptarnos a los nuevos perfiles de estudiantes, y son esos. Y a pesar de herramientas como la IA, el ChatGPT y demás, ¿crees que todavía queda creatividad en los alumnos? Debe, por supuesto. O sea, debe crear creatividad, debe quedar creatividad, porque la creatividad es algo que la máquina no puede tener, ¿no? La máquina puede, y de hecho imitan nuestras redes neuronales, la inteligencia artificial, pero no va a tener ese pensamiento creativo que tiene un cerebro humano, que es tan misterioso y tan difícil de conseguir, ¿no? Al final, en publicidad sobre todo hablamos mucho del insight publicitario, que es ese concepto exacto que tú encuentras por el que la gente se sienta representado. Y eso, que una inteligencia artificial te lo haga, muy difícil, porque necesitas esa empatía con tu público objetivo y necesitas sentirte tú también parte de esa campaña publicitaria o de ese producto audiovisual. Seguro que hoy nos están escuchando un montón de alumnos así, un poquito confusos, que no saben si entrar en la UCAM, si elegir periodismo, publicidad o comunicación. ¿Qué les dirías para que se vengan con nosotros? Les diría que no tengan miedo a ese salto de abismo que da un poco a veces el elegir una carrera, y que si de verdad tienen un interés por la comunicación, aunque no sepan todavía en qué, si en periodismo, en comunicación audiovisual o en publicidad y marketing de contenidos, que se arriesguen, porque lo van a disfrutar muchísimo. O sea, el nuevo plan de estudios es una pasada. De hecho, ya los alumnos de cuarto, que están ahora mismo terminando cuarto, han visto el nuevo plan de estudios y están alucinando. Me lo has comentado, sí. Ellos, bueno, son muchas asignaturas nuevas, pues de audio podcasting, de videojuegos, de social media, de branding, de merchandising, de marketing digital. Hay mucha nueva asignatura que se adapta muy bien al tipo de perfil profesional que ellos al final van a vivir, porque es el tipo de profesión que hay hoy en día en nuestro sector.
Entonces les diría que no tengan ningún tipo de miedo, que además tenemos la suerte de que en nuestra universidad los 2 primeros años las asignaturas son comunes para los 3 grados, con lo que van a tener un perfil desde primero multidisciplinar, van a aprender conceptos de las 3 carreras, de las 3 titulaciones, y luego ya decidirán si tiran por un sitio, si tiran por otro, o si tiran por 2 o incluso por los 3, ¿no? Que ha habido casos que los hemos tenido. Y es verdad que hay mucho miedo instaurado, sobre todo por la sociedad, de que elegir estas carreras pues no hay futuro, que es complicado encontrar trabajo, pero como comentabas, es que ahora mismo Todo. tanto crear contenido para redes sociales como cualquier medio digital, es que es importante la información, Es un perfil muy comunicar. demandado y lo va a Sí. seguir siendo siempre, porque lo que no se comunica no existe. Entonces, ahora además, pues lo que hablábamos antes, las plataformas de streaming necesitan crear mucho contenido, necesitan a mucha gente detrás para eso. Todo el tema del streaming en Twitch, en YouTube, todos los influencers al final tienen editores de vídeos, sus propios creadores de contenido, o sea, tienen perfiles, mucha gente trabajando para ellos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Ibai Llanos y todo lo que hace, la cantidad de gente que trabaja para él. Que hay O sea, detrás. no es Ibai Llano, es toda la gente que hay detrás montando sus eventos en producción, preproducción, en edición de contenido, en management. O sea, hay muchos puestos de trabajo. Aparte, creo que es un perfil profesional muy divertido, que si de verdad encuentras ese nicho de la comunicación que te gusta, al final te lo pasas muy bien y disfrutas mucho en tu trabajo. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos que decir que hay futuro y el futuro está en la UCAM. El futuro está en la UCAM, por supuesto, porque así lo hemos propuesto, ¿no? Hemos traído el futuro al presente. Ya se hablaba mucho del futuro, las empresas están demandando creadores de contenido, social media manager, gente que haga audio digital, como estás haciendo vosotros ahora mismo. Pues eso ya está en la UCAM. Eso no es el futuro para nosotros, eso empieza en septiembre para los nuevos alumnos de la universidad y creo que va a ser un cambio muy importante, muy necesario y muy adaptado a la realidad actual. Pues yo creo que hemos cerrado de la mejor manera este tema, pero quiero seguir conociéndote, queremos seguir conociéndote y sobre todo en tu faceta más personal. También mucha gente te conocerá, te habrá visto en medios de comunicación, más concretamente aquí en la región o en tus redes, que también ahora mismo estás muy a tope. Sí. Porque tienes una enfermedad crónica, pero tú la expones libremente, muy natural, y eso también gusta. ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues hace 3 años justo, a mí me diagnosticaron una enfermedad crónica que se llama colitis ulcerosa, que es una enfermedad inflamatoria intestinal. Y a las 2 semanas de mi diagnóstico, pues me tuvieron que operar de urgencia y practicarme una ostomía. Cuando a mí me practicaron una ostomía, que para quien no lo sepa, es una abertura en tu abdomen que te realizan cuando te extirpan el colon o parte del colon, una apertura del intestino al abdomen, yo me desperté en la UCI sin saber qué era eso. Entonces, yo sentí después de salir del hospital y hablando con mi enfermera estomaterapeuta que era necesario que a nadie le pasara lo que a mí me había pasado, de despertarte y no saber qué es eso. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta que soy comunicadora, que es mi pasión, que me gusta mucho y que además me dedico a las asignaturas más relacionadas con los contenidos digitales, pues vi una puerta importante de poder trasladar una realidad que no se conoce mucho, con la que además hay mucho estigma social y que es muy necesaria porque cada vez hay más casos diagnosticados con estos tipos de enfermedades, por desgracia, cada vez hay más personas optimizadas y al final creo que nadie debe sentirse solo cuando siente este tipo de realidades. Y lo primero que yo hice en el hospital fue buscar a gente en redes sociales que contase esto, que tuviese este problema y pues así surgió un poco de la necesidad de contar algo que de momento está muy silenciado. ¿Y has recibido feedback de gente que te ha empezado a seguir a raíz de Sí, esto, mucho. que le interese el contenido? Mucho y no tanto en número de seguidores, porque tampoco llevo mucho tiempo ni publico tanto contenido como para, o sea, no es mi intención, no es convertirme en famosa, pero sí que al final el tipo de seguidores que tienes con este tipo de cuentas son seguidores que están en esa situación, que tienen familiares en esa situación o que van a estarlo. Entonces sí que recibo todos los días o cada vez que publico algo, pues preguntas de ¿y cómo te manejas en esto? ¿Y cómo haces deporte? ¿Y te puedes bañar? ¿Y qué tipo de ropa llevas? ¿No? Y al final creo que es como más una amistad de, bueno, pues yo te ayudo en esto, tú me ayudas en esto, a mí me ayuda el otro a esto. Y un poco donde no pueden llegar los médicos por sus cuestiones profesionales,
tenemos que llegar a los pacientes. Entonces, pues es una forma de verlo. Y sobre todo dar a conocer y con naturalidad pues esta Claro, enfermedad y sí, demás. sí, sí. ¿Y aquí en Murcia crees que están concienciados y cada vez más formados en ayudaros o cómo ves este tema? Bueno, creo que en la sociedad en general no. Creo que todavía falta mucho por hacer. Creo que además es un reto para mí como comunicadora y muchas veces lo hablo, ¿no? Con mi enfermera o con gente pues, médicos, cirujanos y gente relacionada con las ostomías, que es un reto muy importante y que quizá hay grandes casos de éxito de comunicación sanitaria, como puede ser el cáncer de mama, por ejemplo, a los que tenemos que imitar, ¿no? De poner esto sobre la mesa porque hay mucha gente, o sea, enfermedades inflamatorias intestinales hay más de un 1% en España, que parece poca gente, pero somos muchos millones. Y creo que es necesario esa visibilidad, sobre todo de concienciación, ¿no? Y de que tú puedas ir a una playa con tu bolsa de ostomía y la gente no te mire con rareza, sino que sepan lo que es. Bueno, pues yo creo que es bueno que aprovechemos este espacio para reivindicar, dar voz y sobre todo para animar a todos esos ejes que nos gobiernan, que nos adapten y que faciliten toda esta información y que os ayuden también a sentiros plenamente. Por supuesto, una vida normal. Exacto. Y relacionado con esto, tu día a día, ¿cómo es? Porque eres investigadora, eres profesora, eres microinfluencer, aunque no quieras reconocerlo, lo eres. Eres un poco Hannah Montana. Bueno, tengo muchas facetas, pero todas con la comunicación. Y todas las he podido desarrollar gracias a que estudié aquí. Y esa es mi realidad, de que tuve a mis grandes profesores, que ahora son mis grandes compañeros. Mi día es muy largo para mí, muy cansado, pero pues no parar, hago lo que quiero todo el rato, ¿no? En el sentido de, llego aquí, doy clases de lo que me gusta, investigo lo que me gusta, tengo la facilidad ahora mismo de poder trabajar mi tesis en este entorno en la universidad y que la universidad me ofrezca un espacio específico para mí, un estudio de doblaje para mí para poder hacer mi tesis. En mis redes cuento cuando puedo y tengo tiempo, cuento pues lo que me apetece contar y entonces pues me veo muy apoyada tanto profesionalmente como personalmente por la gente que tengo alrededor. Y al final, pues mi día es casi, te diría, mi día entre semana es la universidad. Pasamos mucho tiempo aquí porque, bueno, pues porque investigar y dar clase requiere mucho tiempo, pero a mí me encanta, ¿no? Y a mí comer aquí todos los días con mis compañeros, aprendo tantísimo de ellos y no es por decirlo, o sea, que no es una cosa que lo diga porque sí, sino porque es verdad y al final también nos sirve pues para hablar entre nosotros y humanizar un poco más a los alumnos, porque al final es más cercano en el sentido de, oye, este alumno tal, este alumno no sé cuánto, me ha pasado esto con este curso, ha habido este problema. Y al final es una forma más humana de convivir con nuestros alumnos, más cercana, que sería de otra manera, ¿no? Que estuviéramos más distantes o pasáramos menos tiempo aquí. ¿Y qué tiene la UCAM que te enganche tanto, aparte de todas estas cosas? Bueno, pues la UCAM para mí es mi familia, ¿no? Yo entré aquí en 2014 como estudiante y desde entonces no me he ido. Terminé comunicación audiovisual, terminé publicidad, hice el máster de formación de profesorado, estuve en un proyecto europeo y surgió la oportunidad de entrar como profesora y como investigadora. Entonces, para mí la universidad me ha dado tanto, o sea, me ha dado lo que soy, básicamente, porque el hecho de que yo pueda comunicar, saber cómo comunicar, de que descubriese el doblaje, de que ahora mismo descubriese todo el tema del trastorno del espectro autista, todo esto ha sido gracias a la universidad. Entonces, pues yo solo tengo agradecimiento con mi casa. Y mirando al futuro y ya más enfocado a los alumnos, ¿qué herramientas crees que son imprescindibles que tenga y que controle un alumno UCAM para salir a ese mercado y temido mercado laboral, ¿no? ¿Qué tiene que controlar sí o sí? Te diría que tiene que controlar lo primero de todo, su cerebro desde el punto de vista creativo, que es al final lo que nos hace diferentes de la media, ¿no? Todos somos creativos, pero el hecho de que aquí se les da esa formación en creatividad y se les enseña cómo tener ese pensamiento creativo, creo que es un plus y que es lo principal para cualquier comunicador. Y luego de ahí ya vienen pues tu pensamiento crítico, pues el análisis de datos para convertirlo en información, sobre todo en las tendencias digitales, el uso de herramientas, tanto pues cámaras, ordenadores, software informáticos, inteligencia artificial. Creo que todo eso lo van a ir aprendiendo con las asignaturas porque están preparadas para enseñarles todo eso, pero creo que un alumno de primero tiene que venir con su cerebro despierto, que hoy en día es como muy difícil también porque las redes sociales
pues nos dejan un poco ahí alineados, ¿no? Pero la creatividad para mí es primordial en un estudiante de comunicación. El querer explotar esa creatividad y esa necesidad de observar alrededor. Yo muchas veces a mis alumnos de cuarto les digo, cuando vengáis a la universidad y vengáis en transporte público, los que venís en transporte público, no vengáis mirando el móvil, venid escuchando a la gente, porque la gente es la que os va a dar la clave de una campaña publicitaria. Entonces esa necesidad incluso de picardía, ¿no? De querer ir todo el rato un poco por delante de la sociedad, creo que es necesaria en nuestros grados. Bueno, ahora relacionado con lo que has dicho, hay una nueva tendencia de jóvenes que aprovechan los ratitos de transporte público para no estar entre pantallas. Entonces, Yo creo ¿tú que es recomiendas total. agenda, boli y apuntar Total, cosas? total, total. Sobre todo, ya te digo, para gente que nos dedicamos a la comunicación, es muy importante que si queremos ser empáticos y hacer esa publicidad empática o ese contenidos audiovisuales empáticos, ese periodismo empático y social, tienes que escuchar a la sociedad, ¿no? Y esto se traduce en los teclados. Tú no puedes hacer un reportaje o encontrar un buen reportaje o una buena noticia si no escuchas lo que está pasando, ¿no? Y si vas siempre a donde está yendo la mayoría, al final vas a ser uno más. Y ese uno más puede ser cualquiera, porque hoy en día pues un título, hay muchas ofertas de títulos. Pero es cierto que aquí tenemos esa sensación de que el alumno tiene que ser principalmente persona, humano, por eso también esa formación transversal, ¿no? Humanista que le damos a los alumnos, y luego independiente, ¿no? Y su cerebro tiene que trabajar siempre pues eso, con ese espíritu creativo, ese pensamiento social y esas ganas de contar las cosas desde otro punto de vista. Bueno, yo creo que no hay mayor mensaje motivacional que el que acabas de soltar. Si todavía hay algún alumno que está dudoso si venir a la UCAM o no, Que venga, yo que creo no se va a que, arrepentir. exacto, Seguro. que lo va a tener claro después de esto. Así que nada, te agradezco todas tus A palabras. vosotros. Te felicito tanto por tu trayectoria, también has sido profe mía, hay que decirlo, pero bueno, la verdad que tengo que agradecerte eso que nos hayas comentado, que nos hayas ilustrado también, sobre todo esa nueva actualización en la Facultad de Comunicación, que ya te digo, los graduados queremos volver. Hombre, yo a también quiero cursar. volver. Y ahora mismo veo asignaturas que digo, ojalá cursarlas yo ahora mismo, ¿no? Pero bueno, ya está, es una realidad que ha surgido, pues yo creo que en el momento perfecto. El momento en el que verdaderamente la universidad tiene que darse cuenta que hay muchos nuevos perfiles profesionales y creo que somos pioneros en hacer esto, ¿no? En hacer pues esta renovación de los grados y en adaptar esas asignaturas que se quedan, adaptarlas e inventarnos otras nuevas que responden a los perfiles que se necesitan. Pues muchísimas gracias, Violeta, y también te animamos con tu tesis, que te Muchas queda gracias. poquito. A ver. Lo vas a conseguir. Así que nada, muchas gracias. A vosotras.